Estamos en vivo. La cámara o me mira a mí, pues como si estuviéramos conversando. Estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros seguidores de Librería Grámata y Prendas Literarias. Hoy quisimos cogerlos así como un poquito de imprevisto, una sorpresa, para hacer como un prelanzamiento, un abrebocas a lo que es el último libro de Emilio Restrepo, que es un escritor de acá de Antioquia con gran trayectoria. Ya les voy a contar sobre él. Vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito sobre su último libro y un poco sobre su trayectoria como escritor. Emilio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué rico que nos volvamos a encontrar, a hablar de libros, que ya es una tradición entre nosotros dos. Natalia, un honor. Siempre es muy grato estar con vos a lo que me invites. Bueno, Emilio tiene 20 libros publicados, tiene una gran trayectoria como novelista, cuentista, también tienes libros de literatura infantil y juvenil. Bueno, Emilio, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre este libro, que es una edición reciente de Ediciones Grámata, que el lanzamiento real se va a hacer aquí en Medellín el próximo miércoles 14 a las 6 de la tarde en la librería Grámata de Laureles. Pero queríamos hacer esto para nuestros seguidores que no están aquí en Medellín, sino que se encuentran en todas partes de Colombia, tanto de Prendas Literarias como de librería Grámata, y además porque rico también antojarlos un poco de lo que trata este libro, que se llama Un hombre solo y mal acompañado, que es una selección de cuentos, 7 cuentos y una introducción. Aquí antes de empezar les voy a contar, estaba aquí hablando con Emilio y le estaba preguntando: Emilio, ¿qué es este personaje tan particular que nos acompaña en estos cuentos e introducción? O sea, ¿cómo surge este personaje en esta recopilación de cuentos? El personaje surge de una invitación que me hizo el escritor Saúl Álvarez Lara a publicar en la revista Ficción. En esa época estábamos en plena pandemia, cuando era un evento completamente desconocido para todos, que nos cogió por sorpresa, que nos cambió la vida de un momento a otro y nos sacudió de nuestras rutinas. Entonces, una de las opciones era caer en lo cientificista, en lo estrambótico, en hablar de pandemia desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del COVID-19, desde el punto de vista de los tratamientos, una cosa horrible y asquerosa, que por demás nos estaba matando la población y nos estaba enfermando y nos estaba empobreciendo. Entonces este escritor en la revista Ficción hizo un planteamiento y dijo: muéstreme una forma distinta de ver la pandemia, desde el punto de vista literario, que no tenga nada que ver con lo clínico, con lo médico, con lo económico, sino cómo enfoca el ciudadano la pandemia. Perdón, te interrumpo, para los que no saben y nos están siguiendo en este momento, Emilio también es médico, entonces es interesante que le hicieran esa propuesta. Sí, y siendo médico siempre corro el riesgo de caer en la tentación de hablar de medicina, que es lo que nos gusta hablar a los médicos. Entonces en ese momento hice un planteamiento y precisamente 2 o 3 días antes de que Saúl me hiciera la invitación, en la unidad residencial donde yo vivo, que hay tanto perro, yo también tengo perro, accidentalmente pisé una caca de perro. Cuando me monté al ascensor, el olor a caca me tenía como abrumado, me tenía como desconcertado, y cuando llegué a la casa, lo primero que hice fue pisar el tapete, con la respectiva reprimenda de mi cónyuge y con la regañada pues garantizada, y con esa rabiecita que lo va cogiendo a uno, y con esa sensación de venganza o de ser buen ciudadano, de hacerle convenciones al prójimo, y bajé y no vi a nadie, pero me encontré tiradas por ahí 3 o 4 cacas de perro. Y a mí me parece que eso no es cívico, que eso no es una cosa que se va a recomendar. Uno tiene que andar con la bolsita para recogerle la caca al perro. Entonces hasta ahí llega mi actuación en lo personal, pero a partir de ahí surge toda esa trama, surge toda esa afán de venganza, que como yo soy un ciudadano convencional, que acato la norma, que acato la buena convivencia, y que trato de no ser un delincuente y un criminal, y hasta ahora creo que lo he conseguido, entonces empiezo a generar una venganza literaria. Entonces empiezo a decir: ¿qué haría un tipo un poco más malo que yo, o menos bien comportado que yo, o más neurótico que yo, para ponerle fin a esta epidemia de las cacas de perro como minas quiebrapata en toda la unidad? Entonces escribí un cuento que llamaba Caca de Perro, y escribiendo Caca de Perro
un personaje empezó a salir y yo no sabía que me estaba respirando en la nuca. No sé ni cómo se llama, pero es un personaje que para mí fue todo un descubrimiento. Yo leí el libro y yo tampoco sé cómo se llama. No, descubrí que no tenía nombre. Me hizo caer en cuenta un lector. Me dijo, ¿cómo hago, qué nombre le pongo para cogerle rabia? O para amarlo, porque él hace todo lo que el ciudadano común no es capaz de hacer. Es esa especie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde que encarna un poquitico la parte vengativa, mala, catártica que uno tiene por allá por dentro, pero que como ciudadano de bien no es capaz de asumir. Entonces, no sé cómo se llama, pero empecé a darle una cantidad de características a ese personaje contrarias a las que yo tengo en mi vida real. Yo soy incapaz de usar la violencia como forma de expresión de un deseo consciente o inconsciente. Hasta ahora no lo he utilizado. Yo soy incapaz de matar un perro. Yo casi nunca tengo conflicto con mis semejantes o peleo o me enfrento con ellos. Este man es capaz de hacer de todo. Este man asume la venganza como una forma de vida. Este man es capaz de meterse en esas conspiraciones que se mete luchando contra pederastas, luchando contra venezolanos abusivos o contra extranjeros abusivos con plata que llegan a maltratar a la gente. O con la señora que es víctima su hija es víctima de los abusadores, o con la señora que abusa de la muchacha del servicio. Este hombre tiene como un sentido implícito de la justicia muy a su manera y muy bajo su propia perspectiva, que es un poquitico distinta a la convencional, y tiene un sentido muy particular del buen comportamiento. Es un hombre neurótico, es un hombre solitario, es un hombre introvertido. Entonces, ¿qué resumimos ahí? Tuve la fortuna de encontrarme un personaje fuerte, caracterizado, que es una de las cosas difíciles que tenemos los escritores cuando estamos tratando de afrontar una obra. La consolidación de un personaje fuerte, real, que por lo menos nos permita creerle a pesar de que está haciendo cosas increíbles. O que nos genere muchas emociones, y seamos honestos, los escritores hacemos en la literatura cosas que no haríamos en la vida real. Muy bueno lo de las emociones. He visto que este personaje genera emociones en los lectores. De hecho, me las proporcionó a mí como escritor. Genera emociones de rabia, de solidaridad. La gente aplaude lo que él está haciendo porque es una suerte como de vengador anónimo. Es una suerte como de retaliador de la injusticia. Es una suerte de rabioso neurótico compulsivo que se toma la justicia por sus manos. Entonces tuve la fortuna de encontrarme un personaje del cual quedé muy satisfecho, y al mismo tiempo, al elaborar el personaje, tuve la fortuna de encontrarme un entorno muy claro. Entonces encontré todos los elementos de una novela desde el punto de vista estructural, en una colección de cuentos. Entonces me encuentro con que ese personaje me actúa en todos los cuentos y que ese entorno me sirve para ambientar todos los cuentos. Entonces tenía dos asuntos supremamente resueltos y bien resueltos. Ya lo que sigue es meterle historias, y empiezan a aparecer las historias. Ese libro fue mágico, porque el libro, antes de la pandemia, yo no tenía ni una sola historia. Yo pisé la caca de perro en la pandemia, y la invitación a escribir con ficción de Saúl Álvarez fue en la pandemia. Yo antes no tenía ni idea, pero todas las historias estaban ahí. ¿Cuánto tiempo te demoraste escribiendo esta colección de cuentos? Entre la primera escritura, la segunda escritura, la consideración en el taller literario y la revisión, pasaron 8 meses, digamos, pero yo creo que fue elaborado, fue pensado, fue masticado. Traté de hacer un poquitico de énfasis en un asunto, porque si bien el personaje estaba claro, el entorno estaba claro, la filosofía de los cuentos estaba clara, y sobre todo las historias estaban muy claras, faltaba poner un poquitico el lenguaje. Que no fuera a ser un lenguaje chabacano, porque es que el personaje es un profesional, el personaje no es un hombre popular, es un profesional cultivado, es una persona que entiende del mundo, sabe del lenguaje. Entonces quería, y narra en primera persona, entonces no quería utilizar un lenguaje chabacano que pudiera irse en contra de la calidad literaria de un libro que tenía buen personaje, buen entorno y buenas historias. Entonces tenía que darle buen lenguaje. Traté de darle un tamiz. Traté de cribarlo, de filtrarlo, que el lenguaje no fuera un elemento en contra, sino a favor, y funcionó. Bueno, antes de continuar hablando de todos los personajes que aparecen en este libro, que son muy interesantes, y hay unos que tenemos que mencionar, quisiera hablar de la edición. De la edición porque, además de que es el segundo libro de Grámata Ediciones, que se lanzó este año,
Me parece muy hermosas las ilustraciones que tenemos en este libro. Cuéntame un poquito cuéntanos quién es Carlos Marín, cómo llegaste a que él ilustrara este libro, porque además me estabas contando que es un artista reconocido. Responder esa pregunta nos permite caer en cuenta de la magia que tiene este libro. El libro tiene la magia que te estoy diciendo porque Carlos, que es un artista consagrado, que ha hecho exposiciones en Europa, es un hombre muy reconocido, que es más lo que publica en inglés, en alemán y en holandés que en español. Entonces, él estaba viviendo un proceso muy parecido al mío. Él le tocó encerrarse, le tocó dejar de trabajar en su empresa, le tocó, afuera de eso, tuvo un problema de salud, entonces para él fue mucho más angustiante el hecho de estar encerrado. Y algún día, él es muy conocido en mi familia, y algún día en el Instagram de él empiezo yo a ver muchos dibujos, y me llamó mucho la atención porque ejercían como un poder de atracción sobre mí. Y decía, ¿por qué me gustan tanto estos mamarrachos de Carlos, estos rayones? Y empiezo a ver un elemento común, y es esa atmósfera opresiva que los caracterizaba a todos ellos. Y empiezo a ver saturado de humo, y empiezo a ver saturado de tapabocas, y empiezo a ver gordos, y empiezo a ver perros vivos y muertos, y empiezo a ver señoras oprimidas y angustiadas. Y dije, hombre, pero ya descubrí qué es lo que está pasando. Carlos está pintando lo mismo de lo cual yo estoy escribiendo, y no nos habíamos hablado de ese tema. Entonces lo contacté, lo llamé, le dije, Carlos, ¿en qué andas? Entonces me contó en lo que andaba, y le dije, vi esto en Instagram, y me parece que estoy en concordancia con lo que yo estoy haciendo. ¿Qué te parece si hacemos un proyecto colectivo? Y Carlos es un hombre muy entusiasta, tiene un ojo clínico, y dijo, hombre, me parece muy bien, mándame algunos cuentos, yo miro. Y vimos que no tuvo ni siquiera que hacer más ilustraciones, estaban todas destinadas, cada cuento encontró 2 o 3 ilustraciones que se adaptaban a la teoría o a la parte de las letras. Entonces es una cosa mágica. Y entonces empiezan a pasar cosas, porque entonces cojo el cuento Caca de Perro y lo mandé a un concurso en Convenalco y me lo gané. Y después cojo el segundo cuento que llama Dientes de Perro, y lo mandé al concurso del CES y me lo gané. Y después hicimos la propuesta del libro a un concurso de Envigado, donde narrativa en tiempos de pandemia, y el libro salió, se ganó la beca de creación, y entonces apoyaron el proyecto. Y me encuentro con que Grámata, que todos amamos como librería, con gran tradición en la ciudad, donde consiguen los mejores libros de Medellín, o donde el que no consiga se lo consiguen a uno, se lo mandan traer. Me encuentro con que estaban buscando autores de una línea urbana para empezar una línea editorial, para empezar ellos propios, además de ser librería editorial. Y entonces le propusimos al editor, el editor se entusiasmó con el proyecto, no hubo que chapalear nada, no hubo que hacer ningún tipo de negociación extraordinaria, sino que simplemente el libro se adaptó a la filosofía del tipo de textos que estaba buscando Grámata para empezar su línea editorial. Entonces todo como que casó, todos los astros y todos los planetas se alinearon. El universo confabuló para que saliera el libro. Así Quiero es. mostrar una de las ilustraciones que me llamó mucho la atención. Bueno, ya más adelante tendrán tiempo de ojearlo y detenerse en eso, pero se llama Lockdown. Es o sea, aparte de que los cuentos están muy bien escritos, son muy entretenidos, se los recomiendo. Uno se ríe, uno se enoja, uno siente el desespero de ese personaje. Tiene unas ilustraciones maravillosas. Ya volviendo al tema de los personajes y las historias, ¿qué tanta realidad y tanta ficción hay en este libro? Realmente el escritor generalmente, o en el caso mío por lo menos, escribe de lo que conoce. Entonces yo, sin darme cuenta que tenía todo ese bagaje de esas historias, porque no me había dado cuenta, cuando encontré el personaje lo puse a interactuar por esa unidad residencial. Y ahí es donde aparece un hallazgo interesante. Me decía un periodista venezolano, creo que fue venezolano, un analista venezolano que le hizo un artículo de una reseña que le llamaba mucho la atención, que mucha gente escribe sobre la ciudad, mucha gente escribe sobre el barrio, pero muy poquitica gente ha escrito sobre la unidad residencial como microcosmos. Entonces el microcosmos de este libro es la unidad residencial, es la unidad cerrada. Entonces yo ya tenía la unidad cerrada, y en la unidad cerrada me habían pasado cosas que yo no sabía ni tenía organizadas en mi cerebro. Yo estaba en el disco duro, pero no las había traído a un plano consciente.
Entonces las historias, volvemos a lo que estás preguntando, las historias estaban ahí. Entonces, por ejemplo, yo descubrí, además de los perros en mi unidad que generan tanto problema, descubrí que los perros pueden ser una cosa o de gran amor en una familia o de gran conflicto en una familia. Entonces, por ejemplo, una amiga muy cercana, compañera de taller, muy querida, la cual admiramos y queremos mucho, un extranjero, por una pelea que tuvieron los perritos de ellos dos, se la montó y empezó a acosarla de una forma que ella consideró seriamente la posibilidad de mudarse de su unidad. De hecho se mudó, pero ella estaba desesperada porque no sabía cómo enfrentar ese problema tan grave que tuvo con ese señor. Entonces la primera parte constitutiva de la historia es completamente cierta. La segunda parte es una recreación ficcional con un personaje de la vida real. Yo tengo un amigo que es un especialista en resolver problemas. Sí, ya iba a preguntarte por Andrés, porque además interesante conocerlo. Vea, es un poquitico basado en ese personaje maravilloso de la película Pulp Fiction, de la película Tiempos Violentos de Tarantino, que protagoniza Harvey Keitel, que hace el papel del lobo. Que en la película lo sacan de una fiesta con smoking y con un par de muchachas jóvenes y bonitas al lado a que venga a resolver un problema de un muerto que se les quedó en un carro. Entonces a él lo sacan a resolver problemas. Y a mí me encantó ese personaje de Tarantino, porque esos cleaner, esos que resuelven problemas con el método que sea, por encima o por abajo, limpio o sucio, con la ley o bajo la ley, a mí me encantan y son protagonistas de varios de los libros míos. Entonces yo conozco un personaje, como dijiste, que se llamaba Andrés, que soluciona todos los problemas, y en estos días me venía solucionando una cantidad de problemas que yo tenía. Entonces, ¿quién mejor que un personaje que ya tenía estructurado en mi imaginario para que resolviera los problemas de esta chica que estaba atormentada con este extranjero que la estaba matoneando? Entonces lo pusimos a interactuar y resultó una historia divertidísima. Y entonces vi que el personaje era tan fuerte que él como personaje secundario había ganado un protagonismo que lo puso a interactuar en 2 o 3 cuentos resolviendo problemas, incluso haciendo conspiraciones, incluso haciendo una trama policíaco-detectivesca para desentrañar una red de malandrines de esos de pederastas. Entonces fui descubriendo que tenía una cantidad de personajes fuertes, dignos de ser contados en este tipo de literatura urbana. Bueno, hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención, no sé si lo vas a recordar, no es spoiler, se los aseguro. En un cuento, en uno de los cuentos, a uno de los personajes utiliza unos elementos químicos para algo, no voy a decir para qué, y resulta y sucede que el personaje principal queda con ellos y los utiliza en otro cuento. Es que esos son amarres y cabos sueltos que no pueden dejar tirados. No, hablemoslo como es. En un cuento él necesita ponerle una anestesia a un perro, una eutanasia a un perro que está en grave situación de vida o muerte, entonces él le aplica esa sustancia. Pero no puede ser gratuito que a un personaje le caiga del cielo una sustancia para provocar eutanasias de perros. ¿Por qué? Porque él los había utilizado en un cuento anterior, porque este personaje Andrés los había utilizado con fines delictivos, y para salir rápido del problema los dejó en el cuarto útil. Entonces, por eso precisamente, eso es lo peligroso de los cabos sueltos, que los lectores inteligentes descubren que quedaron abiertos o cerrados. Entonces esto, usted como escritor, en la parte de la corrección, tiene que cerrar todos los cabos, porque el lector no perdona cabos sueltos. Entonces, como ese hay más, incluso ojalá te los hubieras pillado, como ese hay más detalles que permiten entender que la obra es redonda. Es más, ya hasta me criticaron, haciéndome un halago, me criticaron de que el personaje estaba tan estructurado y el entorno estaba tan estructurado que eso perfectamente tenía todos los elementos de una novela. Entonces, ¿qué estaba inicialmente haciendo yo? Con estos 7 cuentos que cruzan por ahí, yo iba a hacer una historia más larga de 5 o 6 capítulos que se intercalara con estas historias para generar un todo. Pero entonces tuve la circunstancia de que me gané el concurso y la invitación a publicar, y salió una colección de cuentos muy digna, de 100 páginas, que es la tendencia actual. Es un mamoteto de 400 páginas de cuentos, no lo lee nadie. Entonces estamos hablando de un concepto muy moderno, muy maleable, que son una colección de 8 o 10 cuentos. Este tiene 7 más una introducción, y tiene 100 páginas, que hace que sea agradable, hace que sea barato, hace que sea asequible, hace que los estudiantes lo compren sin ningún problema, porque entonces usted le ofrece a un estudiante un libro de 80.000 pesos, no lo compra,
pero usted le ofrece a un estudiante un libro de 25.000 pesos y lo compra de una. Entonces yo creo que tiene muchas ventajas y por eso negocié dentro de la propia estructura, negocié que fuera un libro de cuentos y no una novela, aunque es perfectamente posible explorar ese personaje, llevarlo a niveles extremos, de buscarle pleito al personaje en otras historias y de pronto hacer una con estructura de novela que tenga las mismas historias. Bueno, yo voy a parar acá en este momento porque la idea era que fuera algo corto, introductorio, que fuera como un abrebocas, porque la real invitación es el próximo miércoles a las 6 de la tarde en la librería Grámata de Laureles al lanzamiento oficial del libro Un hombre solo y mal acompañado. Entonces vamos a parar acá, igual la invitación es a que se animen, que busquen los libros de Emilio Restrepo. Yo soy una fan de Joaquín Tornado, que es un detective, tiene una saga de 6 novelas, a quienes les guste la novela policíaca o negra, súper recomendado porque es un detective paisa, muy divertido, y tiene esa malicia que le pudieron detectar a Emilio. Entonces, bueno, los esperamos en una próxima ocasión a estas transmisiones. Vamos a tener muchos más encuentros con otros escritores, vamos a seguir recomendándoles libros, porque a veces como lectores no sabemos qué leer o queremos saber qué es lo último. Entonces aquí vamos a estar. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias, Emilio. Natalia, muchas gracias a ti. En vivo. O sea que ya el que lo vio, lo vio. Aquí se unieron como 15 personas.